Erasmus y convenios, y tenemos hoy el gran privilegio de contar aquí con la señora vicerrectora Ana María Fernández García, que además también pertenece a esta casa y es profesora en esta casa y responsable de acuerdos en esta casa, y que seguro que nos ofrecerá información muy interesante Después podemos abrir un turno de preguntas donde podéis intervenir y formular vuestras dudas tanto a ella como a mí. Bien, buenos días. Efectivamente soy la vicerrectora de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo y soy también profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Por lo tanto, conozco bastante bien la dinámica de los acuerdos internacionales de esta facultad, que es realmente muy singular, especialmente en lo relativo a los estudios de filología, que por motivos obvios, como veremos después, pues tiene unas condiciones un poquito distintas del resto de las movilidades internacionales de la Universidad de Oviedo. Bien, el objeto de esta pequeña charla es un poco venderos cuáles son las posibilidades de movilidad que se ofrecen para el próximo curso en la Universidad de Oviedo y animaros a que participéis tanto en el programa Erasmus como en el programa de movilidad de convenio por distintos motivos que os voy a exponer ahora mismo. Bien, ya sabéis que el programa Erasmus es un programa europeo de movilidad de estudiantes a lo largo de los distintos sistemas universitarios de la Unión Europea. Supone un modelo de movilidad que se ha imitado internacionalmente, de tal manera que el estudiante, como ya sabéis, se matricula en la universidad de origen, cursa sus estudios durante ese año académico, durante ese semestre en la universidad de destino, y se le reconocen esos créditos y esas asignaturas su propio expediente en la universidad de origen. De tal manera que el estudiante no pierde ningún año académico en la movilidad y logra una inmersión cultural, lingüística y también universitaria en otro modelo educativo. Muchas veces se ha dicho, y lo voy a volver a repetir, que uno de los principales logros de la Unión Europea, y así se reconoce por parte de la dirección de la Unión Europea, ha sido el euro, que por cierto en estos momentos se está cuestionando mucho a día de hoy, pero sobre todo el programa de movilidad Erasmus, que como les digo, se está imitando en todos los sistemas educativos internacionales. De hecho, en poco tiempo se va a iniciar el programa de Espacio Iberoamericano del Conocimiento, que no hace más que copiar el sistema Erasmus con el sistema de créditos ECTS, con el tema de matricularte en una universidad y estar exento en la universidad de destino y tener un reconocimiento mutuo, etc. Es decir, el modelo Erasmus es un modelo hoy por hoy que funciona a pleno rendimiento y en el que se han implicado desde el año 87, fecha de su creación, más de 2 millones de ciudadanos europeos, con lo cual es un logro para ese viejo mito de la consecución de un continente europeo unido, ¿no? Bien, como sabéis también fue galardonado en el 2004 con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Bien, aunque parezca mentira, en el programa de movilidad Erasmus no participan solamente los miembros de la Unión Europea. Participan también otros países europeos que están dentro de la Asociación Europea de Libre Comercio y de Espacio Europeo de Educación Superior y Espacio Económico Europeo, que son por este orden Suiza, que hasta hace muy poco tiempo solamente participaba en una modalidad de Erasmus, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Y también se han incorporado ya desde hace unos años Turquía y Croacia, que supone que tenemos acuerdos con todos ellos y pagan, digamos, la cuota internacional que tienen que pagar como si fueran países que forman parte de la Unión Europea. El incremento de movilidades Erasmus es creciente. Aquí os traigo una estadística antigua, pero para que os deis cuenta, desde el año 87, cómo crece de manera exponencial las movilidades Erasmus en toda Europa. He de decir que España, en los datos de este curso académico, somos el país que más estudiantes internacionales hemos emitido y, sobre todo, que más estudiantes internacionales hemos recibido. Es decir, España es el país que está más fuertemente implicado en el tema de la movilidad, es también el país más atractivo para los estudiantes internacionales, no solamente por la calidad de nuestro sistema educativo, sino también por el tema del clima, el paisaje, las actividades de ocio y esas cosas que son tan atractivas, especialmente para los europeos procedentes de países nórdicos y generalmente más tristes, ¿no? En cualquier caso, los países más fuertemente implicados
Los temas de movilidad dentro de lo que es el programa Erasmus son España, Francia y Alemania. Ya sabéis que la apuesta de las universidades alemanas en materia de internacionalización supone que todos los estudiantes universitarios tienen que pasarse por lo menos un semestre fuera. La mayoría de las universidades obligan a sus estudiantes a un periodo de movilidad obligatorio, tanto en el seno del programa Erasmus como en otras modalidades de movilidad internacional. Bien, también sabéis, porque leéis la prensa, que Inglaterra, como en otros aspectos derivados del espacio europeo, Inglaterra se está descolgando del sistema Erasmus porque sus tasas universitarias han crecido de una manera disparatada y prefieren tener estudiantes procedentes en general de países extracomunitarios que pagan unas tasas anuales de 30.000 euros al año, ¿no? No obstante, aunque nos están cayendo bastantes acuerdos de movilidad con el Reino Unido, que solamente se mantienen cuando hay paridad, es decir, cuando hay reciprocidad, cuando enviamos 2 y recibimos 2, no hay problema porque en general cada vez es más creciente el número de universidades europeas que imparten sus enseñanzas en inglés, con lo cual es posible cursar asignaturas en inglés, que hoy por hoy es la lengua vehicular académica más común en otros sistemas educativos, por ejemplo en Holanda o en Alemania, etcétera, ¿no? Bien, aquí tenéis un poquito el tema de las áreas de estudio, de las movilidades. Generalmente las áreas de ciencias económicas y empresariales y ingeniería son los estudiantes que tienen más movimiento internacional. También es el volumen más importante de estudiantes, ¿no? Bien, ¿qué ventajas tiene ser alumno Erasmus o en general alumno internacional? Bien, está claramente demostrado, y hay muchos estudios al respecto, que refuerza competencias de tipo social, ¿no? La capacidad de sociabilizarte en un entorno que no es el habitual, la autonomía de saber buscarte la vida y tener buscarte un alojamiento, poder comunicarte en una lengua que en principio no es la que más dominas. Es decir, incrementa, y eso las empresas cada vez lo valoran más, incrementa actitudes personales que cada vez son más requeridas por el mercado laboral. Enfrentarte con nuevos problemas y saber darles solución, es decir, aumenta en general la autonomía personal, ¿no? No cabe ninguna duda de que mejora los resultados académicos del currículum. En el caso de la Universidad de Oviedo los mejora sustancialmente, no porque marcharte de Erasmus sea que el resto de las universidades te regalan las calificaciones, todo lo contrario. El tema es que cada vez nos damos más cuenta de que nuestros estudiantes, por lo menos los de la Universidad de Oviedo, están muy bien preparados y cuando salen al extranjero demuestran que están bien preparados, ¿no? Entonces yo creo que el éxito académico hemos puesto aquí es superior al 90%. También es cierto que en la Universidad de Oviedo, a diferencia de otras universidades españolas, seguimos haciendo prueba de idioma. Consideramos que es imprescindible el que haya un cierto esfuerzo previo por parte de los estudiantes de conocer una lengua. No se puede marchar uno a un país sin saber nada de la lengua académica en la que va a recibir las clases y de la que se va a examinar, y eso al final redunda en muchos éxitos académicos. Os voy a poner un ejemplo que es determinante. Hay universidades alemanas que están cortando acuerdos Erasmus con España. Con Oviedo no se ha cortado ninguno. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes Erasmus que se van a Alemania todos van con un mínimo de idioma que es la base para poder trabajar académicamente con ciertos visos de garantía de éxito, ¿no? No sucede así en otras universidades donde no se hace prueba de idioma, ¿no? Entonces, el éxito de los programas también pasa, como os comentaré después, por el dominio de las lenguas extranjeras. Y no cabe ninguna duda de que también mejora la habilidad en la lengua de destino, pero también en otras lenguas, porque muchas veces en las experiencias de los Erasmus previos, pues te dicen, sí, he mejorado mi francés, claro, muchísimo porque me he ido a Francia, pero también he mejorado mi inglés, porque después todos los círculos de amistad que te generas, como son tan internacionales, acabas utilizando el latín actual, que es el inglés. Y hay un hecho o un dato que es muy claro, que es que aumenta la empleabilidad. Os voy a poner solamente 2 ejemplos. Hay un gran programa de captación de recién licenciados que se llama Recruiting Erasmus, que está dirigido exclusivamente a personas que han pasado por una experiencia de movilidad internacional. Otro programa también, que además es de nuestra universidad, que es el programa del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington,
En los procesos de selección cuentan distintas variables, el expediente académico, cursos realizados, etcétera. Pero al final lo que es determinante es que hayan tenido una experiencia internacional. No se ha marchado nadie que no haya sido Erasmus o haya tenido una movilidad de convenio, ¿no? Es decir, se valora que la gente que accede al mercado laboral haya tenido ya una experiencia internacional previa y haya salido de esa experiencia de manera exitosa. Bien, entrando en la convocatoria del próximo año, ya sabéis que ha sido publicada el 10 de octubre en el BOPA, está abierta hasta el 4 de noviembre, va a haber luego una segunda instancia el 26 de febrero. Las solicitudes las descargáis en la web y se presentan en cualquiera de los registros de la Universidad de Oviedo. Aquí en este campus tenemos un registro auxiliar, con lo cual lo podéis presentar aquí, por supuesto, hasta el 4 de noviembre, no valen solicitudes posteriores. Bien, en este momento no tenéis que pedir el destino, eso es un tema muy importante. Elegís las lenguas de las que os vais a examinar. ¿Por qué? Porque antes funcionábamos de otra manera, elegías ya el destino. ¿Y qué pasaba? Que a veces sucedía que los estudiantes no tenían la calificación esperada y no se podían ir a ningún sitio. ¿Os dais cuenta? Entonces ahora yo os aconsejo que os examinéis, si sabéis, claro, del mayor número de lenguas posibles, porque si no sale el destino previsto, siempre os puede quedar en la recámara pues marchar a Portugal, a Italia, a Suiza o lo que sea, ¿no? El número de convenios sigue creciendo, es decir, hasta el momento en el que elijáis vamos a seguir incorporando nuevos acuerdos Erasmus, no así en convenios internacionales, ¿no? Bien, por lo tanto, tenéis que elegir el idioma o idiomas en el que queréis hacer la movilidad. Hay algunos acuerdos que no tienen exigencia idiomática, como son los países de lengua española, pues hablando de México, Argentina, etcétera, en la movilidad de convenio, o el convenio nuevo de verano de China, que evidentemente no se pide chino, porque es para aprender chino, ¿no? Bien, para las becas de convenio, que os explicaré después, se pueden elegir hasta 5 destinos, ¿no? Un tema muy importante es que hay algunas universidades europeas, no demasiadas, pero hay alguna, pero sobre todo los destinos en Estados Unidos y en Nueva Zelanda, que piden una prueba TOEFL, TOEFL o IELTS. Tenéis hasta el 15 de febrero para demostrar que realmente tenéis esa calificación de TOEFL para poder optar, porque eso nos lo piden en las universidades, podéis optar a ese destino. Bien, y las prácticas internacionales Erasmus, que es otra modalidad de Erasmus, está el Erasmus Studios y el Erasmus Práctica, está abierta a lo largo de todo el año. Entonces, en el momento de que un estudiante consigue, bien por sí solo o bien con ayuda de un profesor o de un contacto en una empresa para poder realizar sus prácticas, está abierta permanentemente para facilitar la incorporación de nuevas prácticas, ¿no? Bien, ¿qué requisitos hay? Aunque luego Eva os comentará lo que va a ser la hoja de ruta de esta facultad. Los requisitos básicos para todos los estudiantes de la Universidad de Oviedo, independiente